Cambiamos de asunto y vamos a hablar de salud, porque en los últimos meses quizá usted haya ido a la farmacia a comprar un medicamento que le han recetado y no estaba disponible. Esto obliga a muchos pacientes a tener que acudir de nuevo a su doctor para que le haga otra receta con un medicamento alternativo. Pues bien, los farmacéuticos de Las Palmas proponen a Sanidad que haya una mayor coordinación para evitar estas situaciones. Vamos a hablar de ello con Loreto Gómez, que es presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas. Buenos días, señora Gómez. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿por qué está ocurriendo esta situación? ¿Hay desabastecimiento con algunos productos? Efectivamente, hay desabastecimiento. Hay que tener claro que siempre ha habido, lo que pasa que ahora la novedad, la triste novedad, es que el número de presentaciones que están en desabastecimiento es mayor. Se dan una serie de circunstancias que hace que tengamos hasta 600 presentaciones de medicamentos en desabastecimiento, que ojo, son presentaciones, no son medicamentos, no son 600 principios activos, son 600 presentaciones de algunos principios activos. Sería, por ejemplo, como si nos recetan un antibiótico, pues no sé, inyectado, pero no está inyectado, sino que está en comprimidos, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, entonces ese antibiótico tendría alternativa. Claro, ahora hay que ir al médico para que, sabiendo el médico que hay desabastecimiento, o sea, informado desde la farmacia al médico, cambie la receta, cambie la presentación en receta. Nosotros lo que proponemos es que, ya que nuestra profesión, nuestros conocimientos nos capacitan para ello, poder colaborar directamente con los médicos, poder tener una línea directa de comunicación con médicos y enfermeros de atención primaria para, sobre la marcha, al paciente poderle cambiar esa presentación, no cambiar el principio activo, cambiar la presentación por una que todavía esté en mercado. Es una demanda que incluso ustedes han venido haciendo desde la pandemia, ¿no? El tener más capacidad de participación en esas decisiones. No sé si han podido trasladárselo ya a Sanidad, si ha habido una respuesta por su parte. Más que demanda, o sea, sí es demanda, pero es ofrecimiento. O sea, lo que nosotros hemos dicho desde que empezamos en nuestra Junta de Gobierno hace año y medio es: úsennos. O sea, estamos ofreciendo todas nuestras capacidades y nuestros conocimientos para ponerlos a servicio tanto del Servicio Canario de la Salud como de los pacientes. Claro, porque además se da una situación cuando sucede esto de que un paciente va a la farmacia y no encuentra esa presentación de la que estamos hablando, tiene que volver al médico, con lo que eso supone de colas, de que a lo mejor pues esa cita no se la dan hasta dentro de una semana, etcétera, ¿no? Efectivamente, y los centros de salud se colapsan y a lo mejor mucha parte de esos pacientes que tienen que repetir cita, quiero decir, mucha parte de los pacientes que tiene para ver el médico en ese momento son de los que tienen que repetir cita debido al desabastecimiento. Muchas veces vienen de la farmacia con las posibilidades escritas, porque además a veces el paciente no se acuerda de lo que hay, entonces les escribimos en la farmacia las posibilidades que hay en presentaciones o las alternativas que hay si realmente ese medicamento está en desabastecimiento en todas sus presentaciones. ¿Habría posibilidad, se me ocurre, de que, por ejemplo, en el momento de extender esa receta por parte del médico, en vez de circunscribirse a un solo producto, un solo medicamento, lo hiciera a 2 o 3 y que ustedes lo dispensaran en función del que estuviera disponible? Esto quizás podría complicar la situación, porque luego el paciente a lo mejor no sabría realmente cuál es el prioritario. Podría complicarlo. Ya pasó una vez con un desabastecimiento de Adiro, que los médicos recetaban a la vez el Adiro y el Tromalit, que era su alternativa, y a veces el paciente no se acordaba, y cuando ya acabó el desabastecimiento de Adiro, el paciente se tomaba el Adiro y el Tromalit. Y a veces en la farmacia no entendíamos por qué esa duplicidad. Claro. Habría que ver una conexión más directa, una comunicación directa con el médico para saber que en ese momento están recetadas todas las alternativas. No sé si están detectando ustedes o pueden tener la sensación de que esto vaya a ocurrir, el hecho de que si el paciente no encuentra en la farmacia ese producto que se le ha recetado, ese medicamento, desista de tomárselo. Es otra posibilidad, claro. Nosotros lo que apostamos es por
por la adherencia a los tratamientos. Es otra manera de colaborar con el Servicio Canario de la Salud y con la salud de los pacientes en general. La adherencia a los tratamientos, y a veces ocurre que los pacientes dejan de tomarlo y ni siquiera dan aviso al médico, con lo cual el médico piensa que está siguiendo su tratamiento correctamente y no entiende pues por qué la situación de salud no avanza para bien. Con respecto a ese desabastecimiento, usted mencionaba que no es la primera vez que ocurre, pero quizás ahora es más notorio. ¿A qué lo achaca usted? ¿Con qué cree que puede estar relacionado? Motivos pueden ser muchos, desde la globalización en la producción, que un determinado principio activo se produzca a lo mejor en una o en dos partes del mundo nada más y luego distribuirlo a todo el resto, o algo tan sencillo, tan simple como que falten los envases para hacer un jarabe. Entonces el principio activo está, pero no se puede envasar porque quien tenía que fabricar y hacer llegar los envases a la farmacéutica, al laboratorio farmacéutico, pues no ha podido hacerlo, o los tapones o el papel para los envases o los prospectos. Otros motivos pues pueden ser la política de precios que tenemos aquí en España, que hace que cuando una farmacéutica tenga a lo mejor una producción un poco corta, España esté a la cola de los compradores. Si somos los que más baratos pagamos los medicamentos, pues no nos los van a vender los primeros en esa cola. Otro motivo, en estos momentos de patologías invernales, aquí en Canarias todavía no nos ha llegado bien ni el otoño ni el invierno, pero en Península se está viendo. Las patologías invernales, el año pasado, gracias a las medidas que todavía se mantenían por el COVID, o por la COVID-19, que eran mascarillas en todo momento, geles hidroalcohólicos, vimos que las patologías propias de invierno, tanto víricas como microbianas, habían bajado muchísimo. Quizás la previsión para este año en cuanto a producción de medicamentos para todo esto se quedó un poco corta. Estamos viendo que estas patologías están dando picos mucho más altos de los esperados. No es COVID, pero son gripes y son resfriados y son bronquiolitis en el caso de los niños pequeños. Antes de despedirle, una cuestión muy rápida. ¿Qué consejo le daría usted a los ciudadanos que se encuentran con esta situación? Tranquilidad. Calma, tranquilidad, que no cunda el pánico, que no haya alarma, que haya alternativas, que tanto el Servicio Canario de la Salud con sus médicos y sus enfermeros y nosotros los farmacéuticos desde las farmacias, y si nos permiten colaborar, pues más y mejor, buscaremos las alternativas para que las personas puedan seguir sus tratamientos, puedan ser adherentes y si son tratamientos agudos, pues por ejemplo para estas patologías, buscar alternativas, que las hay. Pues Loreto Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por contar con nosotros. Buenos días. Buen día.